tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, bajo el análisis de académicos y especialistas del CUCH, este centro universitario, como mencioné, de Ciencias Sociales y Humanidades. En el tema central de esta emisión hablaremos sobre la crisis migratoria que se registra en el país. Quizá esbozaremos brevemente la crisis que se registra también en Latinoamérica y especialmente la crisis acumulada de migrantes haitianos. Para ello hemos invitado a la doctora Alma Leticia Flores Ávila, profesora investigadora del Departamento de Trabajo Social del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El maestro Enrique González Araiza, profesor del Departamento de Estudios Internacionales del CUCH. Maestro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Y el espacio. doctor Luis Rodolfo Morán Quirós, profesor del Departamento de Sociología del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, desde el 2016, y ya ustedes me dirán si estoy en lo cierto, comenzó a registrarse la presencia de población haitiana en México, cobró una importante relevancia en la frontera con Estados Unidos y bueno, básicamente también se habla de que esto se agudizó recientemente. Obviamente hubo una etapa intermedia de caravanas de migrantes centroamericanos que podríamos englobar es la crisis migratoria que se ha registrado en México recientemente. Y iniciaría con varias preguntas relacionadas con el tema. ¿Cuál es la situación en Haití concretamente que hace que los haitianos se vayan incluso hasta Chile y comenzar un proceso migratorio desde el sur del continente buscando cruzar hacia Estados Unidos? ¿Por qué huyen de su país? ¿De qué tamaño, en qué cantidad ha habido caravanas de migrantes haitianos? Iniciamos con usted, doctor. Sí, yo creo que podemos remitirnos hasta el 2010, que fue cuando fue el terremoto, y sucesivamente se presentaron otros eventos naturales y también de salud que afectaron a la población haitiana y bueno, que llevaron a un flujo masivo hacia países que ofrecieron protección, que ofrecieron refugio, y bueno, la consecuencia es, ahora sí que el antecedente de todo esto que estamos observando en este momento, yo creo que tiene su antecedente precisamente en 2010, cuando hubo organizaciones, organismos internacionales que en teoría estaban apoyando, estaban intentando organizar las condiciones en Haití o las consecuencias en Haití, y realmente no hubo una atención adecuada, se mantuvieron las condiciones de pobreza, las condiciones de vulnerabilidad y bueno, el ofrecimiento de algunos países para recibir población, creo que fue un detonante para empezar estos flujos, ¿no? A Brasil, a Chile. Entre 2010 y 2019 estamos hablando de más de 300,000 personas que se establecieron en estos lugares. Y ciertamente en un principio de esos años, la situación política, la situación económica que prevalecía, permitió ofrecer trabajo a los haitianos, pero también con el cambio de gobierno, con el cambio también de las condiciones económicas estructurales, tanto de Brasil como de Chile y otros países del sur de América, bueno, hicieron que los haitianos se replantearan continuar en estos países. Y también porque de alguna forma este apoyo fue perdiéndose en las propias sociedades que le recibieron en ese momento, y porque también se empezó a presentar otro tipo de situaciones de rechazo en las comunidades donde se le recibía por el tema de xenofobia, de racismo, donde ya las sociedades no veían ahora sí que con lo que se esperaba. Con agrado, ¿no? Con agrado, exactamente, a este tipo de personas, ¿no? No, y este tema, por ejemplo, en el caso de Haití se agravó recientemente con el golpe de Estado y posteriormente también otro terremoto en Haití que provocó una nueva oleada de migrantes. En Chile, incluso lo que usted menciona, pues la población chilena empezó a quemar pertenencias de migrantes y los dejaba prácticamente sin nada. Maestro Enrique González Araiza, sobre este tema. Pues digo, para agregar a lo que menciona Alma, efectivamente a partir del 2010 y después del terremoto, esta izquierda progresista latinoamericana con
Lula da Silva en Brasil, Bachelet. Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile, incluso hasta el propio Hugo Chávez antes de morir, acogen a esta población, pero con distintos tipos de protección internacional, ¿no? Algunos gobiernos iniciaron procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, como fue el caso brasileño, que ya está documentado, pero otros hicieron algo que se conoce en el derecho internacional como el Temporary Status Protection, un estatus temporal de protección. Acá en México le denominamos visas por razones humanitarias. Y estos le sirvió a esta población justo para incorporarse al mercado laboral. Y junto con esa, digamos, apoyo gubernamental de esta protección, pues de alguna manera estaban acogidos, ¿no? Cuando hace el viraje de estas izquierdas progresistas a gobiernos de derecha, ¿no? Como es actualmente el gobierno que está encabezando Brasil con Bolsonaro, y si a eso le agregamos, que creo que es el punto de inflexión, la pandemia COVID-19, precarizó más las condiciones de esta población y de los propios apoyos que estos países con estas protecciones estaban otorgando, ¿no? Y bueno, y eso pues uno siempre sabe, y siempre esto ya está documentado, ¿no? Siempre en tiempos de crisis económicas, como es la que vivimos actualmente, el target siempre van a ser las personas migrantes, ¿no? En la relación México-Estados Unidos centenaria que tenemos, lo podemos ubicar siempre eso, ¿no? Cuando ha habido estas crisis económicas entre ambos países, o principalmente en el suelo estadounidense, hay mayor número de deportaciones, ¿no? Porque está íntimamente relacionada, porque el problema siempre son las personas migrantes, ¿no? Y en este caso las refugiadas. Entonces, un poco complementando también a lo mencionado por Alma, digamos que la primera oleada de esta diáspora haitiana que tú señalas por ahí del 2015-16, justo a partir del cambio de estos gobiernos, hacen estos haitianos intracontinentales, hacen justo su marcha hacia el norte del continente. ¿Por qué? Porque recordaremos que estaba todavía Barack Obama, todavía no había el cambio de gobierno, no había ganado Donald Trump, y Barack Obama lo que les promete a esta población es un Temporary Status Protection. Les dice a todos aquellos que quieran y toquen suelo estadounidense, les damos un estatus temporal de protección. Entonces eso hizo que la diáspora haitiana se movilizara sur-norte, ¿no? Y que incluso, y que es justo la gran paradoja que vivimos hoy en día, cuando llegan a nuestro país, México los acoge. Y de hecho, entrando en Tapachula, el Instituto Nacional de Migración les expide que le llaman un oficio de 30 días para que puedan cruzar por nuestro país. Porque recordaremos, 2016 y 2015 y 2016 que vimos esto, nunca se observó el tapón de inmovilidad que estamos viendo hoy en día en Tapachula. Al contrario, el gobierno mexicano les extiende este permiso, ¿no? Para que pudieran circular por el país, para que tomaran un autobús o un avión, para que pudieran llegar a frontera. Y una vez en frontera, solicitar a la gente del Border Patrol o a la gente del ICE para que les diera este estatus temporal. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque al final lo que ha sido una constante en la política migratoria de este país es que hemos externalizado la política migratoria estadounidense. Y como en ese entonces Barack Obama determinó otorgar ese estatus temporal de protección, el gobierno mexicano con Enrique Peña Nieto lo abrazó y lo hicimos, ¿no? ¿Cuándo sucede un punto de inflexión? Cuando hace la transición que gana Donald Trump 2017, y si ustedes recordarán también, que justo en estos puntos fronterizos donde esta población haitiana estaba solicitando el estatus de protección, lo que hace Donald Trump es esa acción ejecutiva del estatus temporal lo elimina, porque al final es una facultad del Poder Ejecutivo, ¿no? Y es donde, por ejemplo, en el caso de Tijuana, que es como el más icónico, las personas haitianas que se quedan varadas y que ya no pueden ingresar a Estados Unidos, pues quedan ahí inmóviles, ¿no? Y es donde ya el gobierno local de Tijuana le cede incluso hasta un terreno para consolidar lo que hoy en día a esa colonia se le conoce como Little Haití, ¿verdad? Y que es una colonia que es un caso muy icónico de integración, ¿no? Entonces, digo, yo ahí cerraría, ¿no? O sea, esto que estamos viendo ahorita en el sur, obviamente responde a directamente una acción de la externalización de la política estadounidense en nuestro país, ¿no? Sí, la situación cambió precisamente, como menciona, maestro, con el triunfo primero de Donald Trump y luego el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Cambiaron las condiciones y la política migratoria del país. Vamos a hacer una pausa breve. Doctor, regresamos con usted para continuar con este tema. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Es una coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema, la crisis migratoria en México y las crisis que se han agudizado con los migrantes haitianos. Ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, el tema, las crisis migratorias en México. Y bueno, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y en consecuencia la implementación de una política migratoria más restrictiva supuso un cambio importante en las expectativas de las personas haitianas. A fines de 2018 y principios del 2019, sin embargo, la presencia de flujos masivos cambió y comenzó a registrarse un fenómeno de la denominada caravana migrante que había iniciado en San Pedro Sula, Honduras, y ya en la frontera el continente aglutinaba más de 3,000 personas, que fue recibido por agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración. La política migratoria en el país había cambiado en ese entonces con las presiones económicas que impuso el presidente Donald Trump al inicio de la administración de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor Luis Rodolfo Morán Quirós, profesor del Departamento de Sociología del CUSH. Sobre este tema, ¿es México un país de tránsito destino? ¿Qué opciones hay en México para los migrantes? Es una buena pregunta porque me parece que casi siempre hemos pensado que México no es ni de tránsito ni de destino, sino de salida, ¿no? Y entonces como que decimos, siempre hay emigrados y siempre tendremos como esta tradición de que la gente de México se va a Estados Unidos, trabaja, manda remesas y a lo mejor en algún día vuelve, tiene eso como proyecto. Pero siempre se ha reconocido esta tradición de emigrar de los mexicanos. Y creo que este asunto de reconocer que es un país de tránsito tiene pocos años, aunque siempre ha habido un flujo no tan notable de tránsito. Y la otra de destino, que me parece que es importante también, porque también los demógrafos llaman esto como la transición demográfica, como este asunto de que la población va envejeciendo y entonces se necesita una población que venga a cubrir los trabajos para que siga la producción económica, ¿no? Y México está pasando a ese nivel. Entonces, sí es importante reconocer que la inmigración de mexicanos, según los datos más recientes, está también, por un lado se está quedando más en Estados Unidos, por otro lado está disminuyendo la cantidad de mexicanos que están yendo porque ya tienen como una tradición, un vínculo, hay una población allá que se está estableciendo y que puede ir y venir y reconocer sus raíces, aparte de la parte de indocumentados que van de México, ¿no? Pero es importante también para el mercado de mano de obra los otros flujos, sobre todo de centroamericanos, pero también hay que considerar estos flujos también de haitianos o del Caribe o de centroamericanos, haitianos, incluso africanos, también tienen que ver con esta atracción y bueno, México se convierte en un país de tránsito de manera más explícita, pero hay que reconocer que también necesita recibir población y recibir la posibilidad de que se quede, ¿no? Y me parece que esa es una política que no siempre ha sido muy explícita. Y bueno, ya lo vimos para otros países que siempre decían, no, nosotros somos países de salida, pero no de llegada. Y creo que México está llegando a esa etapa en la que deberá reconocer que sí necesitamos población que llegue a renovar la posibilidad de desarrollo económico. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, el tema que mencionaba, la política de la actual administración federal cambió por las presiones primero del presidente norteamericano Donald Trump con este tema económico y de aranceles. Cambió la política migratoria de México y México prácticamente, siempre he dicho yo, se doblegó a la política migratoria de Estados Unidos y México, en la administración actual, se convirtió en la Border Patrol de Estados Unidos, pero en la frontera sur. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Yo creo que Estados Unidos puso a México entre la espada y la pared, porque obviamente tiene que cuidar aspectos económicos de tipo estructural y bueno, la amenaza que nos dio este señor, pues no era cualquier cosa, que podía afectar otras áreas, otros aspectos de nuestra sociedad, de nuestra economía, y bueno, tuvo que tomar este tipo de decisiones. No se justifica para nada, me parece, pero creo que ahí tiene que ver mucho el manejo de la política exterior que está haciendo nuestro presidente y también nuestro representante, ¿no? O sea, negociar a final de cuentas, pero de que sigue estando entre la espada y la pared, sigue estando, ¿no? México, coincido con Rodolfo, sigue siendo un país que está enviando gente a Estados Unidos.
La movilización también, los desplazamientos por cuestiones de violencia cada vez son más notables en nuestro país y la opción sigue siendo Estados Unidos por todas las redes que se han ido construyendo en la historia de la migración mexicana, pero también ya es más evidente que México se está convirtiendo en un país de destino. El caso se está observando, por ejemplo, con la migración haitiana, con las solicitudes que se está haciendo a la Comar para que se les dé protección bueno, en este año, en lo que van más de 20,000 solicitudes solicitando la condición de refugio, ¿no? Uh-huh. Y también en lo que se puede observar que también los haitianos son de los que más están rechazando para obtener esta condición, ¿no? A diferencia de las poblaciones centroamericanas, que siguen siendo las primeras, en este caso los hondureños, 30 y tantos mil solicitudes por ahí en lo que va del año. Pero sí, yo creo que México tiene las tres condiciones, ¿no? De tránsito, de destino y de origen. Sigue siendo un país que está enviando su población al exterior, ¿no? Sí, y bueno, principalmente, como dice, una nación de destino, pero básicamente por las políticas de contención que ha implementado el gobierno federal en la frontera sur, primero para detener el flujo de migrantes haitianos y también el flujo de migrantes centroamericanos. Maestro. Pues... Bueno, sí, o sea, yo también concuerdo con ambos planteamientos que hacen mis compañeros y también pienso como en esto, ¿no? Aunque somos ya un país donde se está consolidando un destino migratorio, al mismo tiempo no estamos dando las mejores condiciones para insertarse o integrarse a esta población, ¿no? Porque esa es como la gran paradoja, o sea, tienes un país con la tasa de homicidios pues más allá de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, de cada 10 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, hay regiones en el país donde son 67, 55, ¿no? Estados como el propio estado donde estamos, Jalisco, ¿no? El primero en personas desaparecidas, el segundo en feminicidios, es decir, es un ambiente de inseguridad. Si tú ofreces protección internacional en México, es ciertamente una paradoja teniendo un escenario como el que tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es como por una parte, ¿no? La otra es que realmente el Estado mexicano, con esta política de contención que está haciendo, no está, miren, hechos son amores, pero presupuestos son realidades. El presupuesto, y antes de venir al foro, solo quise como para que se marcara, imagínense que para la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que al final es esta dependencia del gobierno federal que determina qué personas se les reconoce el derecho al asilo, el año pasado tuvo un presupuesto de 42 millones de pesos. Este año se le va a dar un presupuesto de 45. Pero ¿saben cuánto, a partir de la propia narrativa del que es el titular de la Comar, que es Andrés Silva, él plantea que para que pudieran funcionar como debiesen en las 32 entidades y poder brindar esa protección, necesitarían un tanto igual al que se le está otorgando para el presupuesto 2022. Pero entonces se le está dando la mitad de lo que necesita, ¿no? Pero, paradójicamente, tú tienes el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, que es sumamente alto, ¿no? O sea, estás hablando de un presupuesto en términos migratorios de 1,667,997 pesos le dan al Instituto Nacional de Migración versus los 45 que tiene la Comar. Es decir, tú estás ahí. Claramente se ve que el gobierno mexicano tiene una política de contención migratoria y de deportación y no de protección hacia la población, ¿no? Entonces, realmente, por más discurso que nosotros digamos que México se está consolidando como un país de destino, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, pues gubernamentalmente no estamos dando las facilidades, ¿no? Entonces, eso yo lo plantearía así. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo. El tema son las crisis migratorias. Ya volvemos.
continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, en agosto del 2021, las personas de origen haitiano que esperaban resoluciones migratorias o de reconocimiento ante la condición de refugiado en Tapachula decidieron emprender su camino de forma organizada. Sin embargo, pues también con el inicio de la pandemia, el gobierno norteamericano comenzó a ejecutar deportaciones expeditas de la población centroamericana y haitiana hasta México. El Instituto Nacional de Migración lo que hizo fue pues trasladar a estas personas a la frontera sur para que ellas pudieran regresar a sus lugares de origen. Doctor Luis Rodolfo Morán Quirós, profesor del Departamento de Sociología del CUSH, sobre este tema, ¿cuáles serían las respuestas que ha dado el gobierno federal? ¿Le parecen las adecuadas a esta problemática? ¿Y cuáles serían sus conclusiones sobre este tema de las crisis migratorias en el país? Bueno, por una parte, me voy hacia lo de las crisis. Sí. Yo creo que esto de las crisis tiene que ver con flujos que son más o menos continuos, pero ahora se ha desatado por el asunto de que hay como un efecto de atracción, porque hay esta creencia de que Biden va a ser mucho más abierto para la migración después de todo el discurso como represivo de Trump, que decía no queremos a nadie, no queremos a nadie que no tenga sus papeles, y además hizo todo el asunto, todos los esfuerzos por acabar con programas que ya estaban legalizados con Barack Obama para los estudiantes que no tenían documentos, pero podían estudiar allá mientras estuvieran en las escuelas. Lo que menciona Enrique de sacar a los que no habían ingresado más allá de las fronteras, empezaron a sacarlos, y antes normalmente era esto de atraparlos y soltarlos otra vez en la frontera, ¿no? Entonces fue mucho más represivo y genera como una crisis por varios factores. Uno, todo el asunto de cómo se tuvieron que detener por los movimientos por la pandemia. La otra por las fronteras cerradas que se tuvieron que pues esperar, y que cuando se abre el régimen de Biden dice, bueno, ahora sí, vámonos, ¿no? Y genera que sea mucho más visible, pero es siempre como un flujo que normalmente estaba como de gota en gota y de repente se convierte como en un chorro, ¿no? Y yendo a las políticas, a mí me parece que es un asunto ya lo mencionaba Enrique, no hay como la capacidad operativa suficiente ni el reconocimiento de que se necesita intervenir de manera más humanitaria, más solidaria para poder recibir a los migrantes y decir, como responder a todos sus derechos humanos de alimentación, de seguir juntos como familias, de todo ese tiempo que están en espera, que puedan acceder a la posibilidad de educación, de vivienda, de políticas que son importantes y que cuestan dinero, ¿no? Y que no siempre está como la voluntad política de decir vamos a invertir en esto, porque es gente a la que se está viendo como una personas que van a desaparecer en algún momento, ¿no? Que van rumbo a Estados Unidos, pero hay que considerar que muchos de ellos pueden quedarse y que pueden ser útiles y que de alguna manera, ya lo mencionaba Enrique, el caso de los haitianos, pueden convertirse también en una comunidad importante de recepción para México, que lo vemos que han tenido sus iglesias, sus restaurantes, sus posibilidades de integrarse en la frontera norte, y no hay una política que permita también esta posibilidad. Una de las razones por las que las caravanas han dicho ya nos queremos ir es porque no había posibilidad de trabajar. Entonces decían, ni trabajamos, ni avanzamos, ni logramos lo que queríamos lograr y estamos en condiciones muy precarias aquí. Entonces decían, si no podemos trabajar en México, tenemos que seguir hacia el norte. Es la opción, porque regresar implicaría también llegar a otras condiciones de mucha vulnerabilidad. Entonces me parece que sí es una cuestión compleja, pero que sí necesita como discutirse, ver los detalles y sobre todo voluntad política, que se ve también en los presupuestos, ¿no? Sí, por supuesto, la famosa voluntad política, ¿no? Que siempre se habla en problemáticas como en este problema de gran magnitud. Doctor, ¿la respuesta del gobierno federal a esta problemática ha sido la adecuada? ¿O qué debería implementar y sobre todo qué debe cambiar en la política migratoria de México? Bueno, yo creo que la política migratoria de México no ha sido ni suficiente, ni eficiente, ni diligente, ¿no? Es decir, no ha tenido estos elementos para que sea rápida, para que atienda las necesidades apremiantes, para que se garanticen los derechos de las personas, y también ha sido insuficiente porque los presupuestos de los que ya estaba hablando Enrique da cuenta del poco interés que se tiene en el gobierno mexicano para atender
para atender la situación, las condiciones de estas poblaciones. ¿De qué manera se ha ido resolviendo? Me parece quien ha dado la cara a esto han sido precisamente las organizaciones sociales, ¿no? Y la gestión y las capacidades que han ido desarrollando, las estrategias que han podido implementar a través de gestión, de cooperación. Y digo, si lo pueden hacer las organizaciones sociales, yo no entiendo por qué las dependencias, bueno, más bien sí lo entiendo, pero no toman la batuta, ¿no? Ahorita estaba yo comentando, acabo de leer que se va a implementar este protocolo de atención en México a personas migrantes en flujos masivos, cuya intención es establecer las reglas de cooperación y de primeras atenciones, ¿no? O sea, en ese sentido, la atención a las poblaciones en situación de movilidad, yo creo que hay mucho que aprenderle a las organizaciones sociales porque van adelante, 2, 3 pasos adelante, y nuestro gobierno y sus distintas invenciones están sordos, ciegos y no mudos, porque también hacen a veces declaraciones que más valiera que se callaran, pero no, o sea, lo que se está haciendo no es lo adecuado, no es suficiente, los programas de integración no están respondiendo, entonces responde a partir de que la gente entiende, de que también, por ejemplo, en el caso de las comunidades, ese es otro aspecto que a veces solamente ponemos la atención en los migrantes o en las personas en condición de movilidad, pero también hace falta políticas para trabajar con las comunidades que están recibiendo estas poblaciones, y porque también ya se está presentando lo que pasó en Chile, lo que pasó en Brasil y que sigue pasando, que es el rechazo a las personas que son de otro color, que hablan diferente, que vienen de otro país. Entonces, sí hace falta mejorar lo que se está haciendo, ¿no? ¿Consideran ustedes que de no mejorar la condición de la población migrante y la respuesta del gobierno federal pudieran registrarse casos de xenofobia como en Chile y Brasil, aquí también en México? Pues es que maestro, eso es una realidad. Digo, hace 3 semanas las compañeras, unas hermanas religiosas en Palenque, tuvieron que cerrar su casa porque justo la propia comunidad de Palenque hizo actos de xenofobia que hizo que cerraran, ¿no? O sea, eso ya lo estamos observando. Y tan solo respondiendo a la pregunta que les hacías a mis compañeros, pues es una crisis migratoria. Claro que es una crisis humanitaria, una crisis migratoria la que vivimos en el sur. Las imágenes que observamos en los últimos 4 o 5 semanas con la diáspora haitiana, donde son detenidos, pateados, golpeados, vejados por parte del Instituto Nacional de Migración o el otro brazo operativo, la Guardia Nacional, pues es el claro reflejo de una política migratoria fallida por parte del Estado mexicano. Entonces, me parece que no solamente el gobierno federal, sino con las facultades concurrentes que tienen los gobiernos estatales y municipales, tienen que hacer una adecuación de los marcos y los estándares internacionales de protección dentro de sus estados y a su vez crear instituciones que marquen la rectoría de esta protección. Y lo voy a decir un caso muy concreto. El estado de Jalisco, aquí, tiene en la Subsecretaría de Derechos Humanos una unidad de una dirección de atención a migrantes, ¿no? Pero justo el enfoque que ha tenido por una cuestión de presupuesto, pero también por la agenda del propio gobierno del Estado, ha sido un enfoque de migrantes, de jaliscienses en el exterior, sin tomar en cuenta, digamos, ya lo que han dicho mis compañeros, esta diversidad de flujos migratorios y perfiles, ¿no? Entonces yo estoy tratando de bajar un ejemplo claro en lo que vivimos en la entidad. Tendría que entonces que gobierno del Estado y luego a nivel municipal, ¿qué facultades concurrentes les obliga para proteger a esta población? Y no dejarle todo también a la sazón del gobierno federal. Para mí el gobierno federal no tiene una política clara, ya lo dijo Alma, pero tampoco los estados o los municipios hacen mucho al respecto, ¿no? Entonces creo que hay una deuda grande, ¿no? Para esta crisis que estamos viviendo. Y la oficina que usted dice de atención al migrante precisamente se centra en la población que está en Estados Unidos y que de alguna manera está ya organizada. Claro, ¿no? Eso es un poco el enfoque. Y lo digo porque también tiene que ver con presupuesto. Todo es un tema de presupuesto y de voluntad política. Si no le das más presupuesto para que el enfoque se expanda, pues ¿de dónde vas, no? Sí. Entonces, doctor, sus conclusiones sobre el tema. Bueno, yo creo que es un asunto de políticas públicas, es un asunto de decidir meterle dinero
Y a lo mejor en estas cuestiones incluso la universidad debería de alguna manera anticipar esto, ¿no? Y empezar a decir, necesitamos diseñar algunas de estas políticas, necesitamos formar a la gente, necesitamos ser más conscientes de muchas de las cosas que pasan, no solo por Jalisco, sino por toda la región centro-occidente, y poder entender que estas manifestaciones de la migración y del tránsito de destino y también de salida de aquí, implican que hay que hacer políticas y que hay que formar a la gente que esté dispuesta a atender a estos flujos de migración. Muy bien, pues muchas gracias, les agradezco que hayan estado con nosotros, doctora Alma Leticia Flores Ávila, profesora investigadora del Departamento de Trabajo Social del CUSH. Muchas gracias, doctora. Maestro Enrique González Araiza, profesor del Departamento de Estudios Internacionales del CUSH. Gracias, maestro. Gracias. Y doctor Luis Rodolfo Morán Quirós, profesor del Departamento de Sociología del CUSH. Muchas gracias. Les agradezco su presencia. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos. Bueno, continuamos en este segmento de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema que abordaremos ahora tiene que ver con los call centers y los servicios que ofrecen, los empleos que ofrecen a la población joven principalmente. Y para ello hemos invitado a la doctora Elena de la Paz Hernández, profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Juan José Morales Márquez, profesor investigador también del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUSH. Doctor, gracias, bienvenido, gracias. Y bueno, ambos realizaron una investigación que tiene que ver con el trabajo que realizan los call centers en la zona metropolitana, en Jalisco, y bueno, las condiciones en que ofrecen empleos. Y ellos, pues estos call centers, dicen, ofrecen empleos muy precarios, con bajos salarios, principalmente para la población joven. Iniciamos con el doctor Juan José Morales Márquez. Platíquenos de esta investigación, de este análisis, y yo iniciaría preguntándole a partir de cuándo surgieron los call centers y qué tipo de servicios ofrecen los call centers en Jalisco o en el ámbito nacional. Sí, bueno, el origen de los call centers lo encontramos, podríamos decir, a nivel global, con lo que viene a ser la necesidad de conocer las demandas de un público especializado. En este caso, es la empresa Ford, la primera que, utilizando una especie de una encuesta de opinión, realiza, podríamos decir, casi bajo demanda el automóvil, en este caso el Ford Mustang, con las necesidades que tiene en este caso pues la población norteamericana. Posteriormente, en la medida en la cual va entrando en crisis lo que viene a ser en este caso pues el modelo de producción en masa, cuando la gente ya no quiere de lo mismo, sino quiere algo especializado, en ese sentido se va tomando cada vez más en cuenta la opinión de las personas para producirle algo que en este caso lo distinga, ¿no? En la medida en la cual esto pues va generando cada vez una mayor demanda, asimismo pues podríamos decir que la producción capitalista pudiera irse especializando cada vez también más en el sector de los servicios. En el sector de los servicios, en donde poco a poco, por ejemplo, las empresas también van transitando hacia el conocimiento de lo que la gente exige, de lo que la gente va demandando. Posteriormente, lo que vendría a ser, por ejemplo, la implementación del Internet, lo que vendría a ser también, pues, el aumento en lo que se refiere, pues, a la capacidad de las líneas telefónicas, el conocimiento también de las demandas de las personas, va a ser posible que se instalen los primeros call centers, ¿no? En donde, pues bueno, un grupo de personas reunidas todos en un lugar, están llamando a los posibles clientes de productos, podríamos decir tarjetas bancarias, personas que tienen en este caso pues tarjetas departamentales, con la finalidad de recordarles, por ejemplo, sus días de pago, recordarles en un determinado momento, pues por ejemplo, cuándo van a llegar nuevas mercancías, o conocer en este caso sus demandas. Podríamos decir que el proceso de multiplicación, no solamente en México, sino a nivel global, se da principalmente pues a comienzos de los años 90, cuando también coincide con un uso cada vez, en este caso,
podríamos decir, más masificado de tecnologías como el Internet. Y en estos servicios que ofrece incluso se hacen encuestas de satisfacción, que es algo de las cosas que usted mencionaba, satisfacción al cliente, ¿no? Claro, porque cada vez es más necesario para las empresas el disminuir sus costos de producción. Entonces, por ejemplo, en vez de tener, podríamos decir, un departamento especializado en cobranza o especializado, por ejemplo, en dar a conocer los nuevos productos, es más factible que contrate a empresas que se van a dedicar a ese tipo de funciones, ¿no? Que le van a ofrecer un servicio para ofrecerlo a los clientes de estas compañías. ¿Cuántos call centers hay en la zona metropolitana, doctor? Pues, Jalisco, digamos. Más que números totales de instalaciones, podríamos decir que en Guadalajara, en Jalisco en general, se encuentran alrededor de entre el 13 y el 14% del total de los puestos de trabajo a nivel nacional. Y también se deben de encontrar alrededor de un 12 y 13% del total, se le nombra de teleoperadores o personas que en este caso contestan. Una información precisamente del Instituto Mexicano de Teleservicios, que es reciente, señalaba que en el país hay actualmente alrededor de 700,000 empleos que se generan a través de los call centers. 700,000. 700,000. Y de esos el 14%, como menciona, están en Jalisco. Sí. O sea, hablamos más o menos como de probablemente de unos 100,000, 105,000. Ahora, ¿cuáles son las, doctora Elena de la Paz Hernández, ahora cuáles son las condiciones precisamente de estos 105,000 empleos que se ofrecen? ¿A qué tipo de población se ofrecen principalmente y cuáles son las condiciones laborales? Sí, bueno, generalmente es un empleo dirigido mucho hacia los jóvenes, porque en los call centers sí se requiere, aunque aparece como un espacio de fácil acceso al trabajo, sí se requiere cierto nivel de educación para trabajar ahí, y sobre todo en algunos call centers que se ofrecen servicios en otro idioma, inglés, entonces se requiere de una mano de obra con cierto nivel de calificación. Por eso está muy dirigido hacia estudiantes. Es un empleo muy dirigido principalmente a ellos, pero también detectamos que una fuerza de trabajo también muy atractiva son los migrantes de retorno. Porque los migrantes de retorno tienen un manejo del idioma inglés y además para los call centers es muy importante que la entonación que utilizan en ese idioma parezca de personas que viven en los Estados Unidos. Porque muchos de los servicios que se ofrecen son a los Estados Unidos. De hecho, le iba a preguntar, no solo los servicios que ofrecen es para la población local, sino que también se ofrecen servicios a gente que vive en otros países, ¿no? Sí, principalmente los Estados Unidos y algunos países también del sur de América. Y en el caso de los clientes a los que se les llama en otros países, como Estados Unidos, ellos quieren que sean personas de ese país los que atiendan sus peticiones. Y precisamente cuando hablamos de las condiciones de trabajo, uno de los temas y quejas más recurrentes de los trabajadores es el estrés a que son sometidos precisamente por clientes estadounidenses que los discriminan porque ellos quieren que los atiendan personas de su país y no latinoamericanos. Entonces, los migrantes de retorno se han convertido en una fuerza de trabajo importante y también algunas mujeres. ¿Por qué algunas mujeres? Porque la flexibilidad de horarios que ofrecen este tipo de empresas hacen atractivo también para ellas el poder atender sus funciones en el hogar y tener un empleo de medio tiempo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de fuerza de trabajo que se emplea. Y también detectamos, por cierto, entre esas mujeres varias madres solteras, que también es una fuerza de trabajo muy idónea para los empleadores porque están dispuestos a aceptar condiciones de trabajo muy precarias por su situación de madres solteras, ¿no? Sí. Y de jefas de familia en algunos de los casos. Ustedes mencionan, es una precarización del trabajo, pero ¿qué tan precario es? ¿Cuáles son las condiciones que se ofrecen a los empleados? Sí, bueno, la precariedad tiene que ver
En los años en que se comenzó a discutir qué era un empleo precario, se asociaba mucho con informalidad, ¿no? Esos empleos que no están en el sector formal de la economía. Los call centers sí están en el sector formal de la economía y eso es lo novedoso, que aún estando en un sector formal de la economía registrados, sus condiciones han sido clasificadas como precarias. ¿Por qué? Porque una parte es los salarios, ¿no? Que es una de las cosas más reconocidas. Los empleos, Sí. los salarios... Doctora, permítanos, la voy a interrumpir. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos para seguir platicando del tema. Bueno, sobre todo es saber si están regulados estos call centers, quién los cuida, quién los vigila, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, ya en la parte final con este tema, la precarización del trabajo en los call centers. Doctora Elena de la Paz Hernández, nos quedamos con usted. ¿Qué tal estaba explicando la precariedad de los empleos que se ofrecen? Sí, bueno, medir la precariedad en los años 80 por parte de muchos investigadores implicaba hablar de muchos indicadores. Pero claro, uno de los principales era el salario, decía yo. Entonces, el salario en los call centers que ofrecen servicios en español sí es muy bajo, oscila entre 3 y 4 mil pesos, pero de repente se vuelve atractivo porque hablan de la posibilidad de bonos por ventas, de bono por productividad, de acuerdo al tipo de servicios que ofrece cada uno de los call centers. Sin embargo, en los call centers que ofrecen sus servicios en otros países, en el idioma inglés, los salarios sí pueden sonar más atractivos para jóvenes estudiantes, porque además los horarios permiten hacer compatible el trabajo del call center con seguir sus estudios universitarios o de educación media superior, que es el perfil de los jóvenes que trabajan ahí. Y entonces ahí llegan a ofrecer salarios hasta de 8 mil pesos, que en un contexto como el de Jalisco, de bajos salarios en el sector industrial sobre todo, de falta de oportunidades de empleo para jóvenes, se vuelve atractivo, ¿no? Y repito, y esa posibilidad de flexibilizar los horarios y hacerlos compatible con sus estudios universitarios, ¿no? Pero como yo decía, un factor que también debe de ser considerado como parte de un trabajo precario son las condiciones no solo de salario y de horario de trabajo, sino también las condiciones en términos de las presiones que vive la fuerza de trabajo al interior de ese sector de los servicios. Y en este caso yo le decía que es un trabajo muy estresante. Hay empresas, varía de acuerdo al tipo de call center, pero unas que piden que el trabajador haga 100 llamadas en un día, ¿no? Y esas 100 llamadas... ¿En una jornada de 8 horas? En una jornada de 8 horas. Y esas 100 llamadas en muchas ocasiones están acompañadas de insultos, de malos tratos por parte de los clientes a los que se les ofrece el servicio, o sobre todo en aquellos call centers que son de apoyo para la cobranza. Entonces usted se imaginará que las personas que reciben la llamada, que además la reciben en horas a veces no muy adecuadas, porque es parte de la presión para ejercer la cobranza, los trabajadores son insultados, y como decía, también son insultados por otros clientes de otros países que discriminan a los mexicanos porque los identifican por su tono del inglés, por su manera de hablar el inglés, y reclaman que los servicios sean ofrecidos por personal estadounidense. Más ¿no? aparte la presión del supervisor que está revisando y checando los términos en que el empleado se dirige a los clientes. Del supervisor, ¿no? Pero sobre todo de la tecnología. La tecnología está adecuada para hacer esas llamadas. No las hace el trabajador, el teleoperador, sino que hay una máquina que tiene programadas las llamadas, y entonces no hay manera de que tú digas, bueno, pues descanso un rato o al rato hago una llamada. No, las llamadas están programadas por la tecnología, y la tecnología funge como el principal controlador
del trabajo que tiene que realizar ese trabajador. Y si a eso le agrega el tipo de contrato, que es otro de los criterios para señalar si un trabajo es precario o no, el tipo de contrato generalmente es individual, no hay contratación colectiva, la presencia de los sindicatos no ha llegado nula a los call centers, y cuando firman su contrato individual, igual en ese momento firman su renuncia. Eso fue algo que encontramos y que comparten la mayoría de los call centers. Dan a firmar la renuncia. Trabajan por campañas, y cuando una campaña es contratada, por ejemplo, por una empresa telefónica, quiero una promoción de venta de tarjetas, de tiempos aire, qué sé yo, cuando termina la campaña, entonces se acaba la materia de trabajo y el trabajador puede ser despedido, ¿no? Entonces hay una gran inseguridad dentro del trabajo que es y una contratación individual, nunca colectiva, y la figura del outsourcing, ¿no? La figura del outsourcing, que será muy interesante ahora ver que están con la nueva regulación, con la ¿no? nueva regulación, qué va a pasar en ese tipo de empresas, en donde para el trabajador no queda claro quién es su patrón. Si es el call center o si es aquella empresa que contrató los servicios del call center, que además se presentan en las instalaciones y actúan como patrones también, porque dicen, no quiero así mi campaña, quiero que mi campaña tenga estas características, y la empresa de call center le permite al contratante de la campaña que dé especificaciones a la fuerza de trabajo sobre la manera en que quiere su campaña. Muy bien. ¿No? Muchas gracias, doctora. Doctor Sí. Juan José Morales, entonces, bajo lo que menciona la doctora, pues ni hablar ya de algún tipo de prestación, seguro social, ni nada de eso, ¿no? No, curiosamente sí los tienen. Ah, ¿sí? Sí, o sea, como mencionábamos, son empleos que realmente están en la formalidad, pero por las características propias que mantienen en cuanto a tener bajos salarios, no existir en este caso la presencia de los sindicatos, el que los salarios puedan ser muy variables de acuerdo en este caso al cumplimiento de metas, el que se acceda o no también a otro tipo de prestaciones, como pudiera ser en este caso, pues, el llegar a tiempo al trabajo, el cumplir a lo mejor con las expectativas propias de lo que pudiera ser el cliente del call center. Entonces, todo eso hace que la precariedad tome distintas formas de medirse o de presentarse. Entonces, ahí yo creo que el problema está en que son empleos que desafortunadamente no le ofrecen un futuro estable a la población. Deberían ser realmente empleos como de iniciación para los jóvenes previo a su desarrollo profesional. Algo así como un programa de mi primer empleo. Sí, sería lo ideal, pero ante la falta de oportunidades y la falta también en un determinado momento podríamos decir, de un modelo de desarrollo que los incluya, se convierten en empleos de varios años, en donde incluso pues encontramos ya personas que pasan de los 35, 40 años que están llegando a estos empleos, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión también ahí importante es que definitivamente los call centers han llegado para quedarse, no solamente aquí en México, sino en este caso a nivel internacional. Hacen las tareas que anteriormente se hacían, por decirlo de alguna manera, en las oficinas de las empresas, ¿no? Uh-huh. Son ellos quienes manejan todas estas, podríamos decir, acciones de llamar a los clientes, de estar al pendiente de solucionar los problemas, y en donde pues las empresas, en la búsqueda, como decíamos, de tratar de maximizar la ganancia, prefieren en este caso, pues, podríamos decir, terciarizar o llevar una parte de su función a otra empresa, antes que tener en este caso pues a un trabajador con todas las obligaciones de la ley. Un área específica en cada una de las empresas, ¿no? Prefieren terciarizar, como dice, y no tener un área específica. Doctor, pero aparte estos call centers están regulados por la Secretaría del Trabajo, ¿no? Claro. Vigilados por la Secretaría del Trabajo. Sí, todos están regulados, todos entran dentro de estas figuras propias, en este caso, pues que tienen los empleos formales. Obviamente, pues debido a sus características propias de la operación, buscarían, por decirlo de alguna forma, resquicios en donde pudieran sacar en ellos algún beneficio, ¿no? ¿Qué pudiera ser eso? A lo mejor quizás en su tiempo, el buscar que algún sindicato
dijera, pues bueno, yo aseguro o yo afilo a estos trabajadores de call center sin que me vuelva a presentar, pero ante la ley, por ejemplo, están afiliados. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias. Les agradezco, doctora Elena de la Paz Hernández, investigadora, profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos, y el doctor Juan José Morales Márquez, también profesor investigador del Departamento de Estudios Sociourbanos. Muchas gracias, doctora, doctor, le agradezco. Gracias a usted. Bueno, con Gracias. esto llegamos a la parte final de Catalejo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Muchas gracias.